existen 3 grandes guías que se aplican a las empresas de acuerdo al número de colaboradores. Y cada colaborador va llenando ese checklist de preguntas y va viendo en qué posición del semáforo se encuentra. Estas preguntas están, las indicó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Muchas empresas las tomamos, las adaptamos en un sistema tecnológico para hacerlo más interactivo y no estar llenando en un Excel o llenando en papelitos este tipo de información. De tal manera que a través de encuestas o cuestionarios, la empresa puede detectar y analizar en qué situación se encuentra en su entorno laboral y en sus factores de riesgo y empezar a tener acciones en este sentido. Básicamente lo que hace, y esto es bien importante que lo conozcan, básicamente en lo que se enfoca de manera general la norma 035 son 2 grandes entornos. El primero es el factor de riesgo laboral y el segundo es el entorno en la organización, si es o no favorable, ¿sí? Entonces, los 3 cuestionarios que están ahí te miden este tema. Ahora bien, ¿qué es el factor de riesgo laboral? El factor de riesgo laboral lo que te identifica es lo que el empleado percibe o tiene como experiencia en su ambiente de trabajo y que de cierta manera van a influir en su propio rendimiento, en su propia salud, en su propia seguridad laboral y en su propia satisfacción en el trabajo. Vamos a suponer que una persona, de manera muy general, es una persona que su jefe le habla fuerte y golpeado porque es del norte, ¿sí? El jefe que viene del norte normalmente tutea y habla muy frontal y habla muy directo. Para alguna gente eso puede ser un tema de agresión, ¿no? Es que me habla muy feo, ¿no? Y si esta persona dentro de su situación no lo permea dentro de la organización porque no existen las herramientas, esta persona va a traer un choque con su propio jefe. Y a lo mejor el jefe que está en el top mind de CEOs o de directivos, pues para él es un tema muy importante este tipo de cuestión, pero para el empleado no. Insisto, es un tema de percepción y lo que el trabajador vive como parte de su propia experiencia. Y entonces, ¿qué sucede con este colaborador? Pues ya trae un tema con el jefe porque no le gusta cómo le habla y empieza a vulnerar su tema de salud. Y a lo mejor si está en una situación tipo call center, donde a lo mejor los clientes son un poquito enojados o son muy demandantes en ciertas peticiones, pues van a tener un tema ahí hasta de úlcera, ¿no? Ya va a influir en un tema de estrés o de un tema de gastritis. Y se empieza esta persona a vivir en una situación difícil. Insisto, el factor de riesgo laboral está permeado desde la percepción y la experiencia del trabajador. Y lo que van a poder identificar es qué pasa con estos 4 factores que afectan al trabajador. Entonces, este es desde el ámbito individual. ¿Qué pasa en el entorno organizacional? Cuando hay un entorno organizacional favorable, básicamente lo que se promueve es el sentido de pertenencia. ¿Cómo podemos saber si en una organización hay o no sentido de pertenencia? Bueno, pues porque te encanta ir a trabajar, te diviertes estar en el trabajo, tienes procesos de capacitación, sabes que tus actividades debes de cumplir de cierta o cual manera, porque hay un perfil de puesto, hay un tema que te dice, oye, tú estás en este puesto, estas son tus metas, hay una capacitación en ese sentido, hay una definición muy clara de las tareas, ¿no? Y de las propias cargas de trabajo, y lo más importante en una empresa es que hay ese proceso de reconocimiento, tanto del desempeño como del logro. Entonces, cuando llegas a una organización donde está estructurada
donde hay un proceso de capacitación, donde hay reglas claras, donde hay metas claras, donde hay definiciones de acuerdo al área, de acuerdo al perfil del colaborador y demás, pues, y además de que te dicen cómo hacer tu trabajo, te dicen que si llegas a la meta hay premios o en su defecto te reconocen algún logro que hayas tenido con algún tema en tu trabajo, pues la gente le encanta ir a trabajar, ¿no? Porque se siente reconocido, se siente tomado en cuenta, y se vive esa situación positiva, ¿no? Entonces, de manera muy general, ustedes quédense con la idea de que la norma 035 siempre va a evaluar a grosso modo estos dos puntos, el factor de riesgo laboral y el entorno de una organización favorable. Ahora bien, en la norma se toma en cuenta si hay acontecimientos traumáticos, ¿sí? ¿Qué es un acontecimiento traumático? Es algo que sucede con el colaborador, que puede ser dentro de su jornada laboral o fuera de ella, que puede ser súbito, ¿sí? Y que a final de cuentas va a afectar su estado de salud psicoemocional o física. ¿Cuáles pueden ser estos acontecimientos traumáticos? Bueno, pues pueden ser cuestiones externas como un derrumbe, un sismo, una inundación o sucesos violentos. Si sales de tu casa a las 5 de la mañana al transporte público y te tienes que llegar al metro antes de las 6 de la mañana y tienes que pasar por una zona un poquito complicada, a lo mejor el tema de la seguridad, el riesgo de asaltos, pues puede ser un poquito alto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que permite la norma 035? Evaluar este tipo de acontecimientos. Y esto te lo valora el cuestionario número 1. Dentro del cuestionario, lo que permiten es identificar todo este tipo de cuestiones. Si son ajenas al tema del colaborador o son dentro del tema del colaborador. A lo mejor tenemos algún jefe que es tóxico, ¿no? O que provoca bullying, o que provoca algún otro tipo de cuestiones, y bueno, se detectan en este. ¿Cómo se logra la implementación de la norma? Pues ya hay lineamientos y eso está estructurado, pero se logra con la participación de todos. Si no participamos todos en todo este gran esfuerzo que está haciendo nuestra área de desarrollo organizacional o de recursos humanos o nuestra alta dirección, pues difícilmente vamos a poder cumplir con el tema de la norma. ¿Y qué nos obliga o por qué es importante participar en este proceso de implementación? Bueno, pues porque participamos y estamos obligados a cumplir, porque así como hay derechos y obligaciones para el patrón, también los hay para el colaborador, ¿sí? Entonces, dentro de este proceso de obligaciones y participación que tenemos que hacer de manera proactiva, debemos de cumplir 6 grandes rubros, que esto está muy enfocado a nosotros como colaboradores. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, pues participar en todo tipo de eventos de información. ¿Cuántos de nosotros recibimos por correo electrónico alguna invitación de súmate a la capacitación, toma este curso, oye, vente a hacer tales exámenes? Es muy importante el tema de capacitación porque al final es un tema que no solo nos conlleva a todos, sino que nos permite saber nosotros físicamente o emocionalmente cómo estamos o cómo nos sentimos. Y si estamos de cierta manera con algún problema, pues nos pueden canalizar con los expertos para dar el servicio y la atención. Al nosotros estar participando en este tipo de cuestiones, pues también estamos obligados a evitar las malas prácticas. Si nosotros detectamos dentro de nuestro entorno laboral que hay alguien que está haciendo algo indebido, que hay alguien que se está pasando la política o la regla X, que hay alguien que tenemos que comunicar, ¿sí? Debemos nosotros mismos de fomentar las buenas prácticas e informar inclusive las malas prácticas, que muchas de ellas pueden ser inconscientes por no tener procesos
o políticas sumamente claras. Recuerden que nosotros, de cierta manera, una empresa cuando ya está formalizada, ya trae procesos de certificaciones y demás, pues tiene que documentar todo tipo de procesos, ¿no? Pero muchas veces ocurre algo nuevo, se hace un proceso, pero resulta que la realidad es otra. Podemos adaptar el proceso a las mejores prácticas y entramos en ese proceso de mejora continua, ¿no? La realización de exámenes médicos y de cierta manera, si en lo personal tenemos una situación complicada, es muy importante notificarlo a recursos humanos o a tu jefe directo, sobre todo porque un evento traumático severo al final termina permeando en la organización, ¿no? Puede ser, entre comillas, una situación aislada, pero no necesariamente. Hay dos elementos que debemos de considerar que son súper indispensables y que debemos de cumplir como parte de los colaboradores. Cuando ya estamos en esta situación de la norma 035, hay dos elementos que debemos de cumplir. La primera es la política de prevención de factor de riesgo y la segunda son los mecanismos de sugerencia y atención. Esto se los voy a dar muy leve, ¿ok? ¿Qué es la política de prevención de factor de riesgo? Pues es un documento que contempla acciones, programas, estrategias, que cuenta la empresa para fomentar la cultura, para tener reglas claras, para hacer este proceso de mejora continua y lo más importante, lo detecto, lo corrijo y después hago mecanismos de prevención. Insisto, debe de haber en una organización que ya está implementada el tema de la norma 035, esta política de prevención de factor de riesgo psicoemocional. Y la otra es el mecanismo de sugerencia y atención. Si yo, colaborador, ya detecté algo y no quiero darlo a conocer, bueno, hay que acercarse con recursos humanos o hay que dejar un buzón de quejas, ¿no? Debemos de tener un buzón de quejas o local o en cada área o un buzón de quejas virtual. Y de esta manera, el área de recursos humanos participa en este sentido en la lectura de este tipo de quejas y puede ir solucionando cosas que a lo mejor no llegan a oídos o a la vista de recursos humanos, pero el colaborador lo está viendo o lo está viviendo, ¿no? En este sentido. Quise dar de manera muy general el alcance de la norma 035, ¿sí? Insisto, la norma 035 lo que hace es identificar factores de riesgo psicoemocional en el trabajo y prepara a la empresa para tener mecanismos de no solo detección, sino de corrección y de promover acciones de prevención. Y con esto se hace un entorno colaborativo o un entorno positivo en el ambiente de trabajo. La norma obliga a las empresas a partir de 15 colaboradores a tener ciertos lineamientos, pero la norma a partir de los, recuérdame, doctor Salvati, a partir de los 16 a 50 colaboradores, pues se tiene que aplicar los cuestionarios, ¿no? Y a partir de los 50 colaboradores en adelante, se desarrollan otro tipo de mecanismos que al final lo que conduce es, si bien el patrón está obligado por norma a cuidar la salud socioemocional del colaborador, el colaborador está obligado a atenderse de acuerdo a lo que le haya aconsejado el área de recursos humanos o el área de servicio médico para no dejar crecer las cosas, ¿no? Entonces, esta es de manera muy general la norma 035, ¿sí? No sé si hasta aquí tengan alguna duda porque mi interés fundamental es hablar de la 037, que habla del home office y que en teoría ya fue autorizado en este mes que acaba de terminar, que es enero. No sé si hasta aquí tengan ustedes alguna inquietud de la 035 o nos vamos con la 037. Yo digo que adelante. Perfecto. No sé si hay alguna duda.
Todo bien, muchas gracias. Doctora, Porque al gracias. final les voy a Muchas hacer gracias, vamos examen, bien. ¿eh? Lo quise hacer muy Sí, general, Todo no bien, lo quise todo. hacer con tanto tecnicismo, porque lo que nosotros debemos de entender como área comercial es qué información es útil para nosotros y compartirla sin tantos tecnicismos. Cuando ya llega un tema de consultoría o un tema de algo muy aterrizado, pues nuestro experto es el doctor Salvati y su equipo de trabajo, ¿no? Entonces ya ellos nos pueden ayudar en este sentido a contextualizar o a explicar ya en base a esta norma con puntos y comas, el seguimiento y la implementación de la misma, ¿no? La norma 037, que también está promovida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues se realizó en el 2022, ¿sí? Lo que hizo, o el proyecto de norma, se hizo el 15 de julio del 22 y dieron 180 días para que las empresas o quien estaba llevando a cabo la revisión de las mismas tuvieran 60 días para hacer revisiones o consultas o cambios en algunos detalles y al final hacerle mejoras a la norma. Ante esta situación, en teoría, la norma ya debió haber estado publicada en enero del 23 y esto, quieras o no, viene de la mano con todo lo que ha pasado en la pandemia, de que muchos nos vimos obligados a realizar el home office, ¿sí? ¿Cuál es el alcance en lo general de la norma 037? Primero, recuerden que la norma 037 viene de una reforma a la ley del trabajo que se aplicó hace poco, más o menos en el 21, pero que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social lo ha venido trabajando desde hace ya mucho. El hecho de abrirnos a otros mercados internacionales y de entrar en un tema también de competencia ha obligado a que nosotros estemos a la altura en ciertas condiciones laborales, ¿no? En este sentido. ¿Y cuál es el alcance de manera muy general de la norma 037 o home office? Bueno, primero que te describe el tema del teletrabajo, ¿sí? Hay una descripción puntual de qué es el teletrabajo, que ahorita lo vamos a ver, y que todo el mundo tiene que hablar con la misma, con el mismo lenguaje, ¿no? Hay obligaciones, ¿sí? De tener un contrato como tal de teletrabajo, ¿sí? Y hay una obligación del patrón donde él debe de saber cuáles son sus obligaciones para colaboradores que a lo mejor estaban en un lugar de trabajo y que por ciertas necesidades hay que pasarlos a home office. Hay lineamientos y obligaciones para el trabajador, pero también para el patrón, ¿ok? Y trata un punto muy importante que es la reversibilidad. ¿Qué significa esto? La reversibilidad significa que si tú fuiste contratado por tu empresa para estar haciendo tus deberes en un área laboral dentro de la organización y tienes por cierta situación que hacer home office, después de cierto tiempo el trabajador o tú mismo le puedes pedir a tu jefe que te regrese al entorno laboral. Por eso se llama reversibilidad. Tú fuiste contratado en la empresa para hacer un trabajo dentro de la organización, después te fuiste a home office y de manera voluntaria tú puedes pedir que te regresen o el trabajador, el patrón, te puede pedir que regreses, ¿sí? Para eso hay lineamientos. ¿Qué pasa si el patrón contrata al colaborador solo como home office? No te puede regresar a un entorno laboral dentro de la empresa. Esto no es reversible. Te contrataron como home office y te vas a quedar como home office. Esto te dice la ley. Un tema de equidad y respeto, que esa parte la vamos a ver un poquito más adelante. ¿Y qué atribuciones deben de tener los inspectores cuando llega la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a decirte, oye, toc, 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 ¿tienes gente trabajando fuera de casa, en home office? Sí,
ok, ¿qué te tiene que pedir y qué lineamientos tienes que cubrir, ¿no? Y bueno, pues la norma oficial mexicana es, la Secretaría del Trabajo es la única que emite este tipo de normas, son, si mal no me equivoco, alrededor de 48, pero debemos nosotros, que estamos en el rubro de salud, ser expertos en 4. Ahorita les platico. La norma 037 lo que abarca de manera muy general en su planteamiento de esta norma, vamos a dividir esta norma en 3 grandes rubros. El teórico, lo que tienes que entregar cuando viene un tema de auditoría, y el tema de los complementos. El tema teórico, bueno, pues es básicamente el lineamiento o las cuestiones o conceptos, ¿no? Que tienes que cumplir y que la norma te dice cuál es su objetivo, en qué campos de aplicación lo realizamos, cuáles son las referencias de la norma 035 para que veas que la norma cumple ciertas características. Entonces, ese es prácticamente un tema de teoría. Lo importante viene aquí en los entregables y por eso lo subrayé, ¿no? Lo importante son las obligaciones del patrón, lo importante son las condiciones de seguridad y de salud en el teletrabajo y la capacitación y adiestramiento. Y en el caso de los complementos, ¿no? Que es la parte, digamos, complementaria, es pues los organismos que te pueden evaluar, qué procedimientos ellos tendrían que cumplir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos un poquito en este sentido. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la norma 037? Bueno, pues establecer ciertas condiciones de seguridad y de salud en el trabajo en los lugares de las personas teletrabajadoras, es decir, las personas que están haciendo su trabajo fuera de ese ambiente laboral. Y esto con el único fin de que deben de prevenirse ciertos accidentes o enfermedades y promover el ambiente laboral externo, ¿no? Seguro y saludable para que el colaborador cumpla con el deber ser de su objetivo, ¿no? De su entregable como colaborador. ¿Cómo aplica esta norma? Bueno, pues aplica ya en todo el país, ¿sí? ¿Quiénes son los que están obligados a cumplirlo? Cualquier tipo de patrón, no importa. Si ya estás haciendo home office, tú como patrón tienes la obligación de cumplir estos lineamientos. Y aplica en los lugares de trabajo que tengan los teletrabajadores. Recuerden que la palabra tele significa distancia, ¿no? Entonces, el teletrabajo significa que estás ejerciendo tu actividad laboral fuera de la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué es el teletrabajador? Es quien presta el servicio subordinado o el servicio laboral en un lugar distante al centro de trabajo y, ojo, que tiene que cumplir por lo menos o tiene que cumplir más del 40% de su semana laboral. Si tú trabajas 5 días y te piden que hagas home office 3 días, pues ya estás cumpliendo más del 40% de tu semana laboral, ¿no? Entonces, esa es la condición. Una, que tu actividad lo hagas a una distancia de tu centro de trabajo, es decir, lejos de tu centro de trabajo, y la otra es que sea arriba del 40% de tu semana laboral. De acuerdo a los datos estadísticos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, hay actualmente 13 millones de personas que ejercen el teletrabajo en México. Entonces, imagínense si no va a estar preocupado y ocupada la Secretaría del Trabajo en este tipo de cuestiones. Y yo creo que ahí nosotros, como área de salud, podemos tener una gran área de oportunidad porque estamos tocando a las empresas, ¿no? ¿Cuáles son las referencias de la norma 037? Bueno, pues son estas 3 referencias y yo les pediría que se echen un clavado a entender este tipo de normas. No que se la aprendan, sino a entender de manera muy general, ¿sí? ¿Qué es la norma 019? ¿Qué es la norma 030? ¿Y qué es la norma 035? Se habla mucho de la 035. ¿Por qué? Porque fue mucho boom, fue mucho ruido, ¿sí?
y muchas empresas se pusieron en las pilas y hubo mucha comunicación por todos lados, ¿no? Pero la 019 y la 030, cuando llega la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a una empresa, pues no nada más te va a preguntar una norma, te puede preguntar un poquito de la otra y te puede preguntar un poquito de la otra. Y si te detecta algo, entonces después puede venir un proceso de auditoría real en la norma que te está fallando. Entonces, ¿qué te da la norma 019? Bueno, pues tiene que ver con todo el tema de la seguridad e higiene, ¿no? Constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene. ¿Qué es la norma 030? Bueno, pues es la que te da los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, funciones y actividades. Y el tema de la norma 035, que es el tema de los factores de riesgo psicosocial. Insisto, les invito a que entiendan estas tres, y entendiendo esas tres, la realidad es que la 37 trae muchas cosas que hay en este sentido, pero adaptado al tema del teletrabajo, ¿ok? Son más o menos alrededor de 20, 22 definiciones de manera general, lo que abarca la norma 037. No voy a entrar en tanto detalle, porque aquí lo importante no es que te conviertas en un especialista de la 037, sino que puedas entender de manera magra, de manera general, pues qué abarca, ¿no? Accidentes de trabajo, si tienes en tu área laboral de teletrabajo, actos inseguros, el centro del trabajo, las cargas de trabajo, si hay condiciones seguras o peligrosas, si tienes factores de riesgo ergonómicos o psicosociales, en fin, hay una serie de checklists que se tienen que cumplir en la 037. Entonces, esto se los dejo nada más como para que vean, pues todo lo que abarca, que la verdad suena súper interesante, ¿no? Y que de cierta manera lo que busca la Secretaría del Trabajo es buscar más que el colaborador esté cuidado y protegido en ese sentido, ¿no? Les vuelvo a recordar este concepto. No se les olvide. La 037 trae 3 grandes rubros. Uno es la teórica, la otra es la más importante, considero yo, que son los entregables cuando viene un proceso de verificación, ¿no? Por parte de alguna autoridad, y con qué complementos vas mostrando todas estas obligaciones que debes de cumplir como trabajador o como patrón, ¿no? O las condiciones de seguridad en el trabajo. Esto es lo más rico del tema de la 037. ¿Qué pasa cuando una autoridad inspecciona a la empresa? Se va a enfocar en estos 3 rubros: las obligaciones del patrón, las condiciones de salud y seguridad en el trabajo y la capacitación y adiestramiento. ¿Sí? Ojo, aquí no dice obligaciones del colaborador o del trabajador, pero está implícito. Cuando el patrón cumple con cierto checklist por default, ya está embebido en las responsabilidades del colaborador, que si bien también hay un apartado, lo que llega a ser la autoridad de verificación es esto. Va a validar o va a verificar que estos 3 rubros se cumplan, ¿no? Y la norma te da, no nada más qué lineamientos debes de cumplir, sino inclusive los procedimientos de evaluación que tienes que cumplir. Hay ciertos procedimientos, allá hay un checklist, ya hay plantillas, tú las puedes descargar y las puedes mostrar como parte de esa evidencia en ese proceso de verificación. ¿Cuáles son las obligaciones de nosotros como teletrabajadores? Primero, comprobar que el lugar de trabajo es apto para el trabajo. ¿Estoy trabajando en mi cama? Pues eso está mal. Tengo un lugar, tengo una silla ergonómica, tengo un ambiente donde yo puedo ejercer mis actividades laborales de home office adecuadas y cuidadas. Bueno, pues esto es una parte de esta obligación. Observar la política de teletrabajo que te da el patrón. Si bien hay como una plantilla en la norma, pues de acuerdo al
a las actividades que hace esa organización, pues, de cierta manera se adapta a esta política, ¿no? Informar al patrón cualquier alteración de las condiciones de seguridad y salud. Imagínense que ustedes estén trabajando, su actividad sea totalmente administrativa y su internet esté mal, ¿no? O sea de baja anchura, no sé cómo le llamen técnicamente, ¿no? Entonces, tienen que informar al patrón porque ustedes o nosotros estamos obligados a cumplir con nuestras responsabilidades en el teletrabajo. Si no, pues nos vamos a regresar a la oficina, ¿no? Apegarnos a las disposiciones en materia de seguridad, ¿no? Hay un checklist perfectamente descrito donde el colaborador tiene que cuidar y demostrar, mira, mi silla está bien, la mesa que trabajo está bien, etcétera, etcétera, ¿no? Debemos de cuidar los datos confidenciales, que ya es un tema que debemos de cumplir de manera general todos, ¿no? Informar al patrón si por alguna razón hacemos home office en un lugar y de repente cambiamos de lugar de residencia o de casa, pues tenemos que avisar, ¿no? Antes de que esto suceda, ¿no? Recibir capacitación, ¿no? El patrón tiene la obligación de darte los lineamientos, capacitarte, y nosotros debemos de cumplir con esta capacitación. Y debemos de avisar al patrón sobre los riesgos del trabajo que nosotros podamos identificar en nuestro lugar. Entonces, sí hay obligaciones para el teletrabajador, que alrededor de estas obligaciones son 9, ¿no? De tal manera que tampoco es, ay, me voy a trabajar a mi casa, ¿no? En mi cama, con mi refresco, mi café, mis galletas, y me dedico a chatear, ¿no? ¿No? Aquí hay lineamientos para cumplir con las tareas de un teletrabajo. ¿Quiénes son los organismos que te vienen y te evalúan? No va a venir una empresa ajena y te va a decir, oye, yo vengo a validarte, y si no te sanciono. Si bien el patrón puede optar por contratar servicios que se llaman unidad de inspección acreditada, es decir, hay empresas que se acercan a algo que se llama EMA, Entidad Mexicana de Acreditación. Hay empresas que dicen, oye, como es muy complejo el tema de la norma 035 de la 037, yo, empresa, me convierto en especialista de asesorar a las empresas en todos estos lineamientos y que cuando venga una autoridad que evalúe esto por parte de la Secretaría del Trabajo, prácticamente la tarea la tengas hecha porque yo te ayude. Yo soy empresa que te capacita y va detectando este tipo de cuestiones. Entonces, si bien el patrón puede buscar a un tercero privado donde le puede pagar para que le ayuden a hacer la tarea y cuando venga la Secretaría del Trabajo ya cumplió en todo porque política está bien, lineamientos está bien, capacitación está bien, clima organizacional está bien, ergonomía está bien. Entonces, pues ya el checklist ante la Secretaría del Trabajo prácticamente es de 10, ¿no? La única organismo que puede evaluar este tipo de certificación viene por parte de la Secretaría del Trabajo. No viene por una empresa externa o privada. Sí hay empresas que pueden ayudarte a que cumplas con los requerimientos, pero el único órgano que te puede validar esto es la Secretaría del Trabajo. Ay. ¿Quién vigila el cumplimiento? Pues la Secretaría del Trabajo. ¿Y qué valida? Pues son alrededor de 45 normas de acuerdo a tu objeto social como empresa, ¿no? Perdón, ¿eh? Entonces, recuerden las 4 normas que les dije. ¿Por qué? Porque de ahí somos como empresa en salud. Y cuando llegue una empresa o un corporativo, nosotros podemos asistirlos de manera general. Y cuando hay esa oportunidad, traer al experto, que en este caso es el doctor Salvati. Como en todas las normas hay guías de referencias. Aquí, en esta norma 037, las guías
son esos lineamientos que te permiten cumplir ese checklist, ¿no? Entonces, la guía 1 es una lista de verificación de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en este sentido, hay una para el que es aspirante a ser teletrabajador y el otro es para el que ya es colaborador y quiere ser teletrabajador, ¿no? Y de manera muy general, esta lista de verificación lo que te va a indagar es si tu iluminación es correcta, si tu ventilación es correcta, si la temperatura es correcta, si el ruido en casa es correcto, agentes mecánicos, ergonómicos, riesgo psicoemocional, etcétera, etcétera. Es decir, no porque estés haciendo tu trabajo en casa, pues no tengas que cumplir estos lineamientos. Si tu ambiente laboral en teletrabajo no es adecuado, entonces no puedes cumplir con este tipo. Entonces hay una lista de verificación para medir estas condiciones de seguridad. La guía 2 es cómo selecciono al candidato para que haga el teletrabajo. Bueno, pues la Secretaría del Trabajo lo que dice es, si tu colaborador está enfermo, tiene algún padecimiento crónico, es un adulto mayor, es mamá, tiene varios hijos y puede cumplir su tarea en home office porque además es muy responsable, o en ese sentido tiene un familiar muy enfermo que ocurre mucho en las hijas únicas donde las mamás ya son o los papás son de la tercera edad y de cierta manera no hay quien los cuide y el colaborador cumple con el lineamiento para el teletrabajo en condiciones, en responsabilidad y demás. Bueno, pues esto es muy importante. Este colaborador puede solicitar este tema del teletrabajo. Naturalmente, la empresa, de cierta manera, debería de decir cuánto hay que pagarle de luz al colaborador o de teléfono si no tienen algún teléfono y el colaborador tiene que hacer llamadas, cuánto es el tema de internet. Pero en este sentido todavía la norma no te ha dicho, oye, esta es la matemática, para que de cierta manera esos gastos que está teniendo el colaborador de luz, de electricidad o de internet, etcétera, te los dé el patrón, porque el patrón tiene que hacerlo deducible. Entonces todavía en este rubro no está totalmente claro, ¿no? Pero ¿qué sí hace? Pues tiene que indagar que la conectividad o tu tecnología o tu ancho de banda o tu internet, etcétera, pues tenga pues la capacidad o la conectividad adecuada para ejercer tu labor, ¿no? Y que pues fomentar las buenas prácticas, ¿no? De nada sirve hacer teletrabajo si cuando le estás buscando al colaborador no te contesta. Pues ¿dónde anda? Ah, pues está trabajando en otro lado, ¿no? Es importante este tema de fomentar las buenas prácticas. La guía 3 habla mucho de hacer énfasis en las recomendaciones que tiene que tener el teletrabajador de actividades. Entonces, no sé si logran ver, yo ya veo borroso, que el colaborador aquí hace ejercicio antes, durante y después de su actividad laboral, ¿no? Para tener el tema de la higiene de columna, para desestresarse un poco, porque al final se sabe que tiene que estar 8 horas en teletrabajo, ¿no? Cumplir su jornada laboral, ¿no? Y entonces aquí hay una serie de ejercicios que se le pide al colaborador, donde hay un proceso de capacitación y demás, que durante cierto tiempo tiene que ejercer el estiramiento, el cuidado en el cuello, la rotación de los brazos, cuello, cadera, etcétera, ¿no? Que es un poco del tema de la higiene de columna, de brazos, del sistema óseo-muscular, ¿no? Entonces, la guía 3 hace énfasis en este sentido, ¿no? La guía 2, que es la política de... me regresé, ¿verdad? La política de teletrabajo dice que ya hay algo redactado de la norma, sin embargo, el patrón se tiene que adaptar de acuerdo a las labores. No es lo mismo, a lo mejor, contestar un tema administrativo donde nada más estás en la captura de la información,
a lo mejor donde tengas que interactuar con el cliente a través de un software y tengas que hacer llamadas de salida o tengas que hacer cierta actividad por telemedicina, ¿no? O por videoconferencia, ¿no? Entonces, si bien hay ciertos lineamientos, el patrón adapta de acuerdo a su objeto social o de acuerdo a lo que en ese momento está o debe de cumplir como parte de sus labores, tiene que adaptar este tema, ¿no? Y la otra cosa que hace énfasis es, pues, en el tema de la ergonomía, ¿sí? Que debes de cumplir con que tu computadora esté en cierto nivel, ¿no? Que debes de cumplir el ángulo de 90 grados al sentarte, ¿no? Que no debes de estar en una posición incorrecta, ¿no? Entonces, hay cierta recomendación para que cumplamos como teletrabajadores en estos requisitos y que tengamos la postura, la colocación del cuerpo, el tema visual, porque al final cualquier postura inadecuada, pues te afecta a todo, no nada más el sistema óseo, sino que te afecta el tema visual, te afecta el tema digestivo, ¿no? Etcétera. De manera muy general lo quise hacer muy breve, no sé, creo que me pasé. Me gustaría saber si le entendieron, si tienen dudas. Aquí estoy a la orden. Uy, qué miedo, ya nadie habla. Anita, a mí me pareció muy, muy, muy buena tu exposición, porque si bien tenía yo la idea general como comercial de los alcances de la norma, como que mi speech estaba muy limitado y el poder tener ahora no solamente la teoría, el entorno, el porqué, los alcances, que no es la única norma, que hay otras, me abre el panorama y me permite entender más cómo encaja en esta nueva realidad y me das nuevos argumentos para poder venderla. Me encanta cómo explicas lo clara que eres con las ideas y la lógica de la presentación. Muchas gracias. Te felicito, Anita. Eso. Nosotros no somos EMA, desafortunadamente o afortunadamente. Nosotros, en este sentido, el doctor Salvati nos puede dar mejor retroalimentación, no sé si esté por ahí, pero nosotros no cumplimos con este tema, ¿no? Anita. Sí. Quisiera hacer una sugerencia, no me acuerdo bien la norma oficial, sí, pero me tocó verlo en una capacitación de Inbursa del tema de gasto médico para la identificación entre actividades de riesgo. Este ha sido un tema recurrente, seguramente les habrá pasado, el tema de qué es una actividad de riesgo y qué es la catalogación de accidente, porque en estos productos pues hemos integrado coberturas de accidente. No me acuerdo ahorita el número de la norma, pero justamente ahorita que estás en la página de referencias lo considero oportuno. Sí recomiendo, pues como cultura general, dentro de la capacitación que se está llevando a cabo, estas recomendaciones que existen me parecen muy atinadas, leerlas, nada más entenderlas un poquito mejor. Repito, no recuerdo si es la 21 o 22, una de estas. No me acuerdo bien. Son 44 normas hasta donde tengo entendido que son referentes a la salud laboral. Y específicamente lo que quiero decir es que en una capacitación hablaban del tema de los reportes de accidentes y obviamente la importancia que esto tiene en los centros de trabajo. O sea, hay todo un proceso, un protocolo para el reporteo de accidentes en los riesgos de trabajo. Y la referencia que tenés que de ahí se derivan las condiciones generales de los seguros, de varios de los contextos, en el contexto de seguros, varias de las condiciones generales de seguros, de las normas oficiales. Por eso lo quería recomendar, porque la recomendación que hiciste de las primeras normas oficiales, estas están en pantalla, la 19, la 30, y creo que mencionaste otras dos al inicio de tu presentación, que tienen que ver con los temas de seguridad en el trabajo. Lo considero importante que se pudiera explorar un poquito, lo recomiendo mucho y lo relaciono con esto que acabo de mencionar, ¿no? O sea, esa distinción
de la importancia que los centros de trabajo hay, y el teletrabajo no está excluido de esto, ¿eh? Es relevante. Entonces, porque de ahí se pueden derivar, porque si yo soy un trabajador y estoy en home office y sufro un accidente, entonces es un riesgo de trabajo, es un accidente personal, ¿se me explicó? Entonces, por ahí tiene un tema interesante para luego explorar. Y te felicito, Anita, muy bien, y gracias por compartirnos estos materiales. Gracias. Lo importante aquí es que lineamientos existen. No estamos inventando el hilo negro. Los lineamientos están claros y lo más importante es adaptarlo a la organización. Nosotros como área comercial tenemos un gran reto. Entenderlo de manera general y cuando vayamos con algún cliente corporativo, ahora sí, estar presto a, mira, no están haciendo esto, no están haciendo aquello, y de cierta manera empezar a sugerir algunos temas, ¿no? No decir, oye, yo te ayudo en esto y en esto y en esto, porque entonces, híjoles, la gente se echa para atrás y dice, no, me da miedo, ¿no? ¿No? Ustedes vayan, inspecciones, revisen, pero entiendan qué son estas normas. La 19, la 30, la 35, la 37. La 37 empieza a hacer mucho boom, pero creo yo que estamos a tiempo de mandar información, estamos a tiempo de compartir tips, estamos a tiempo de ayudar a las empresas a aterrizar conceptos o temas y de ganarnos su confianza. Claro. Buenísimo, Anita. Yo te agradezco. Gracias por el material y felicidades. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Aquí pregunta Michelle Perlita Flores, ¿qué sucede con la seguridad en el trabajo dentro del teletrabajo? Tenemos que cumplir ciertos lineamientos, Perlita. Si no cumplimos esos lineamientos, no podemos ejercer el teletrabajo. Tendríamos que irnos a nuestro entorno laboral, ¿sí? Se cumplen de manera general los mismos riesgos, de manera general se cumplen, pero en el teletrabajo aplican otros conceptos, ¿no? Gracias, Carmen, gracias, Gaby, gracias, Mari. Es lo que mencionaba sobre de que, bueno, si no están, bueno, de que se checaría si las condiciones de tu casa son como adecuadas y todo eso. O no sea, te escuché, bueno, para eso del teletrabajo. A ver, otra vez. Bueno, perdón, es que mi micrófono está abajo. Ajá. Es con lo que mencionaba sobre de que si la casa no estaba como adecuada o los lugares en donde trabajarías no están adecuados a, digamos, a las normas, entonces sí tendrías que regresarte a teletrabajo. Claro, Igual hay mayor riesgo en tu casa que en tu trabajo, ¿no? Sí, ok. Bueno, sí es que también, bueno, justo lo que preguntó César era lo que tenía también como duda, pero ya. Sí, está padre también el tema y ojalá pues puedas volver a, digamos, a retomarlo y a darnos como más profundidad de lo que, pues de todo lo que nos mostraste, pero pues sí, muchas felicidades, Pues estuvo padre. Es muy general porque es mucha información y yo creo que en este sentido no debemos de convertirnos en expertos, porque perdemos el bosque. Debemos de ver de manera general qué onda para tener los conceptos generales. Por ahí dicen, debemos de conocer, hay una frase que me encanta. Debemos de ser como el océano experto en todo, con un milímetro de profundidad. Ok, bueno, pues entonces, de todos modos estuvo muy bien. Muchas gracias. Esa frase está buena, te la voy a copiar. Sí. Anita, yo sí tengo una duda. En cuestiones de los que hacen teletrabajo, ¿cuál sería la evidencia o qué es lo que se tiene que mostrar para que el empleado muestre que está dentro de un área laboral adecuada dentro de su casa y están todos estos factores que le permiten realizar su trabajo de manera eficaz en su entorno dentro de su casa? ¿Sabes cuáles serían las evidencias? ¿O ahí nada más es presentar un cuestionario y ya? Mira, aquí no quise pegar toda la información, pero hay plantillas con varias preguntas que se tienen que estar recabando, ¿sí? Si bien la Secretaría del Trabajo
procura hacer énfasis en cuidar al colaborador, no significa que esté en contra del patrón. Ayuda al patrón para que también el colaborador no abuse en ciertos temas. ¿Me explicó? Y entonces generar este tema de entorno favorable. Sí se tienen que cumplir cierto checklist, ¿no? Para saber si podemos hacer teletrabajo o no, ¿no? Y ese checklist está en la norma, ¿no? Y quise hacer énfasis en lo más, creo que es lo más general o lo más importante, ¿no? Que son las guías de referencia, ¿no? Aquí hacen mucho hincapié en tu posición, en tu computadora, en tu silla, en tu mesa, ¿no? Hacen mucho hincapié en ese tema. Pero, ¿y si tu luz está mal? ¿Y si tienes mucho ruido porque están construyendo un edificio y no te dejan ni hablar, ¿no? Entonces, o sea, hay un checklist que se tiene que cumplir de acuerdo a las funciones o al objeto social de la empresa, ¿no? Muchas gracias, Anita, y felicidades. Estuvo muy bonita tu presentación. Bueno, muy clara. Gracias. Creí que no habían entendido nada. Bueno. Al contrario, creo que nos dio una guía para seguirnos preparando y, como tú bien lo dijiste, ¿no? Analizar y tratar de entender las otras normas que van complementando todas estas y que en conjunto nos da un panorama general de realmente lo que está buscando la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Así es. Yo creo que aquí, al final, que la norma 035 quiere generar un entorno favorable, lo mismo es en tu casa, ¿no? O en donde vayas a ejercer el teletrabajo, ¿no? A lo mejor en un coworking o alguna cosa de este tipo, ¿no? Entonces, con esto les quiero decir debe de haber una simbiosis positiva entre el patrón y el colaborador, ¿no? Y aquí hay ciertos lineamientos que cumplen, el que cumplamos con nuestros deberes, pero que no nos perjudiquemos en el cumplimiento del mismo, ¿no? Anita, sí. Yo, Josué, ¿nos podrías compartir esa presentación? Una lana. Me encantan los chocolates envinados. Claro que ahora sí, que vaya. con todo gusto. La información es para ustedes. Gracias. Josué, recuerden que las presentaciones y los videos los encuentran en Teams, en la sección, en la carpeta de Mercadotecnia. Si no pueden verla, hablen con su jefe o conmigo o mándenme un mail y díganme, porfa, agrégame con este correo. Pero ahí pueden ver todos los miércoles en la tarde los materiales que se comparten. Gracias, Karin. Chipi. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. A ti, Anita, por dedicarle este tiempo de trabajo con toda la chamba que traes. Gracias. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias, bonito día. Oye, Cari, me pasas la foto de quién se durmió, ¿eh? Pues tengo la foto de los que participaron, pero como tenían la cámara apagada, pues no. No sé si se durmieron o no, pero la lista sí la tengo. Vientos. Bueno. Bye. Chao, bye. Excelente día. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, hasta luego. Bye. Bye.